Tengo algunos puntos más que han surgido en los almuerzos o cenas y que de pronto va a ser interesante si queda en algún momento tiempo para tratarlos. Pero ahora quisiera resumir hasta dónde llegamos y cómo sigue el asunto. Y básicamente diría que lo que vimos la vez pasada es un dilema que en realidad es históricamente muy tradicional, planteado por Thomas Hobbes, digamos, eso que aparece como el dilema del prisionero, pero también lo había puesto yo como el dilema de la naturaleza. En ese estado de naturaleza que él planteaba antes de la organización social, cada individuo entonces persigue, busca su propio interés, pero al hacerlo, entonces se condena, digamos, a una especie de guerra de todos contra todos, y la vida va a ser bruta, triste, pobre, etc. Entonces, y ahí viene esa famosa teoría del contrato social. Ante esa situación todos deciden, bueno, establezcamos el contrato social, démosle, creemos esta figura que va a ser el Estado, que va a tener el monopolio del uso de la fuerza, le entregamos todas las armas y este va a imponer la paz. Y al imponer la paz nosotros vamos a poder tranquilamente y dedicarnos cada uno a lo suyo. Creo yo que en realidad el liberalismo es la respuesta a Hobbes, porque después de este dilema que plantea Hobbes vienen, bueno, John Locke, Montesquieu, etcétera, quienes plantean la pregunta, bueno, ¿y quién custodia a los custodios? Porque ahora que le entregamos las armas, ¿cómo nos aseguramos de que no la van a usar contra nosotros? Bueno, ese es un poco el dilema que tenemos y que estamos analizando. O tal vez para ponerlo en el ejemplo que más o menos mencioné de David Hume. Supongamos que estamos todos nosotros en un bote y que estamos perdidos ahí en el océano, tenemos algo de agua y algo de alimentos, pero no sabemos si es suficiente como para llegar. Y tenemos que remar. Entonces sabemos que si todos remamos, bueno, tenemos una posibilidad de llegar, pero tenemos que remar todos. Y no sabemos si nos va a alcanzar el agua y la comida. Entonces decimos, bueno, vamos a remar. Y empezamos a remar. Pero la verdad es que si yo me pongo a pensar desde un punto de vista de mi interés personal, si ustedes quieren, del cálculo utilitario de beneficios y de costos, a mí lo que me conviene es hacerme el que remo, pero no remar. Es decir, no gasto energías y los demás reman. Y yo ya pongo cara, pero no hago fuerza. Entonces, ahí sería lo que en economía nosotros llamamos un free rider, un colado, un usuario gratuito, etc. ¿Cuál es el problema? O por lo menos cómo nos está planteado por esta área de estas disciplinas sociales. Que si todos hacemos lo mismo, el bote no se mueve. Lo mismo que hago yo, lo hace él, lo hace el otro, y el bote quedó ahí y todos nos morimos porque no llegamos a ninguna parte. Entonces, incluso en esta circunstancia, sería tal vez una buena idea para nosotros decidir esto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que uno tenga un látigo y se pare ahí en el bote y al que vea que no hace fuerza, ¡pah!, le da con el látigo. Y todos estamos de acuerdo con eso. Porque queremos evitar ser este usuario gratuito, free rider y qué sé yo. Entonces, vamos a darle el látigo a uno y ¡pah! Esa es la solución del Estado. El Estado va a venir acá y va a imponer disciplina porque si no todos nosotros hacemos la carita pero no hacemos el esfuerzo. La cooperación social espontánea se cae. Bueno, está claro que, por ejemplo, el liberalismo clásico o el binarquismo va a decir un látigo pequeñito, como diría Basta, un látigo pequeñito, chiquitito. Y va a decir un látigo pequeñito y acotado nada más que a pegarle al que no rema. Pero, ¿qué es lo que diría el liberal clásico también? Y el libertario dirían, bueno, el problema es que lo que pasa es que ese látigo pequeñito se vuelve látigo grande y además que lo empiezan a usar para cualquier cosa. Para esto, para aquello, para redistribuir de este para acá y así es como terminamos. Esa es la esencia, pero el argumento que hay en el fondo es que la cooperación voluntaria no se sostiene. Entonces, yo planteé en la primera de las conferencias una posibilidad teórica de que la cooperación voluntaria se sostenga, en términos de estos técnicos de que pueda ser un equilibrio de Nash estable. Y entonces ahí fue todo lo que repasamos sobre la teoría de los juegos, acerca de el dilema del prisionero, que es el eje central de ese problema,
luego los juegos repetidos, los juegos evolutivos y cómo las estrategias de cooperación finalmente prevalecen. Y resulta que la teoría de los juegos nos puede dar un argumento en favor teórico. No digo que en la práctica pueda eso pasar, o esté cerca de pasar, un argumento teórico a favor de una sociedad ordenada espontáneamente, para llamarlo de alguna forma. Ahora bien, fíjense que en esa teoría de los juegos, y todo lo que vimos en la teoría de los juegos, es muy interesante, porque asume, lejos de ser austríaca, y lejos de que los autores que hacen teoría de los juegos estén pensando en el anarcocapitalismo. Eso lo traje yo. Digamos, yo tomo las cosas de ellos y digo, epa, esto me parece que trae agua para mi molino, digamos, pero no es que ellos estén pensando en eso. Pero fíjense que hay un tema muy interesante en la conclusión, creo yo, que es que ellos están asumiendo un individuo maximizador de utilidad, es decir, un individuo que toma todas sus decisiones haciendo un cálculo de costos y beneficios, y sobre todo monetarios, ¿no es cierto? Donde hay más beneficios que costos, ahí avanza. Y aún así, con un individuo de ese tipo, lo que terminamos diciendo en la anterior fue que se impone la cooperación en los juegos repetidos y las estrategias de cooperación superan a las estrategias de depredación. Yo creo que es muy interesante. Es en cierta forma un efecto tipo mano invisible. La gente persigue su propio interés, pero termina contribuyendo al bien común. Muy bien, esa es la imagen de la teoría de los juegos. Viene ahora la economía experimental. Este señor es Vernon Smith y él obtuvo el Premio Nobel de Economía, creo que en el año 2003, si no recuerdo, junto con Kahneman, un psicólogo, el único psicólogo que obtuvo el Premio Nobel de Economía, y Vernon Smith lo obtuvo por la economía experimental. Esperen, no empiecen a leer todo eso que se van a hacer lío, ahora lo voy a explicar. Simplemente ahora vamos a la imagen de Vernon Smith, quien recibe el Premio Nobel, y como anécdota, tampoco, no creamos que es uno que se va a poner la camiseta del ANCAP y nada de eso. La de la víbora, ¿viste? No, probablemente no. Pero digamos que cuando él fue a recibir el premio Nobel, lo hizo en honor de David Hume y de Friedrich Hayek. Bueno, pero se lo dieron por haber desarrollado la economía experimental. ¿Y qué es la economía experimental? En términos muy simples, viene a ser, a ver, todo esto que dice la economía de los juegos, la teoría de los juegos, ¿vamos a testearla con gente real? Porque ahora estamos asumiendo el individuo racional, maximizador, de utilidad, qué sé yo. Pero digo, ¿la gente hace eso o hace otra cosa? Bueno, vamos a ver. ¿Y qué es lo que hacen? Entonces arman experimentos, que es difícil de pronto tener experimentos en la economía, pero ellos lo que hacen son experimentos que son grupos de gente o grupos de estudiantes, no sé si podemos contarlo como gente, digamos, pero bueno, un grupo de gente, digamos, y los hacen actuar en distintas situaciones, actuar o jugar esos juegos y ver qué pasa, ¿no? Entonces, recordemos el dilema del prisionero. Según el dilema del prisionero, enfrentados los dos en la celda y cada uno que no sabe qué hacer, decide racionalmente que lo que le conviene en realidad es traicionar, ¿no? Ante las dos alternativas que tenía de lo que el otro podía hacer. Y el otro llega a la misma conclusión y los dos terminan en una mala situación. Es decir, el individuo termina mal. Bueno, dice Vernon Smith, dice, a ver, yo voy a ver qué es lo que hace la gente. Y entonces empiezan a desarrollar distintos experimentos y yo es lo que les traigo a ustedes hoy acá. El primero de ellos se llama el juego del ultimátum. Y el juego del ultimátum es así. Hay dos jugadores. A mí suponte que me dan 100 euros. Y yo tengo que compartir algo con él. Algo. Yo tengo que decidir cuánto voy a compartir con él. Si él acepta lo que yo le ofrezco, nos llevamos el dinero. ¿Sí? El dinero vino de afuera, me lo dio el que hace el experimento. Me dio 100 euros en monedas de A1. Y yo tengo que compartir algo con él y si él está de acuerdo, me lo llevo. Bueno, ¿qué es lo que diría la lógica del cálculo económico racional?
que en una situación de ese tipo, y ahora lo vamos a repasar para que se entienda, a mí me convendría ofrecerle 1 y a él le convendría aceptar. ¿Por qué? Y porque 1 es mejor que 0. Digamos, si lo rechaza es 0, si lo acepta es 1. Y como yo sé eso, yo le voy a decir, te ofrezco 1. ¿Querés 1? Y él va a decir, ¿cuáles son mis opciones? 1 o 0. Si lo rechazo es 0, bueno, venga el 1. Y yo me quedé con los 99. Ese sería el individuo racional. ¿Qué es lo que hace la gente? Bueno, ahora vamos a ver. Si hay encuentros, la gente no hace eso. No ofrece 1. Y fíjense lo que ocurre. La gente tiende a asignar el 44%, 44%. Y el otro rechaza un 3% de las veces. O ofrece 36. En vez de ofrecer 1. Ofrecen 44 y ofrecen 36. ¿Por qué? Esto es muy raro Entonces empieza a entrar en shock y en crisis con ese homo economicus que hace ese cálculo racional. Y fíjense, porque no es solamente que descubren que la gente no da 1, no ofrece 1, ofrece mucho más que 1, sino que además depende de la circunstancia con las cuales yo llegué a esta posición. Si yo llegué a esta posición, porque hacen distintos experimentos, si yo llegué a esta posición en forma aleatoria, es decir, por sorteo, por la moneda, por lo que sea, el promedio de lo que dan es 44. Si yo llegué a esta posición por un concurso, porque contesté mejor algunas preguntas, por ejemplo, ofrecen menos, ofrecen 36. ¿Por qué? Smith dice, bueno, porque la gente dice, bueno, por concurso me lo merezco, si yo contesté mejor. Entonces no tengo que compartir tanto. Pero si es aleatorio, si es por suerte, bueno, tiende a ir a mitad y mitad. Fue por suerte, me lo encontré, se lo podría haber encontrado, me tocó a mí, le podía haber tocado a él, bueno, se acerca a la mitad. Pero de nuevo, la racionalidad hubiera dicho 1. Sin embargo, no es así. Ok, bueno, vamos a otro. Y estos son todos de Vernon Smith, ¿no? El juego del dictador. Ahora es igual, pero él no puede rechazar. Él no puede decirme que no. O sea que ni siquiera hay ese riesgo de que me lo rechace. Yo simplemente le tengo que dar algo. De nuevo, la lógica racional diría, dale 1. Dale 1. Si no, ni siquiera te lo puede rechazar. No tenés ni ese riesgo. ¿Qué es lo que hace la gente? En promedio ofrece 23,3. Y si es anónimo, incluso si el otro ni te ve, ni sabe quién vos sos, estás en una computadora en otro lado, el otro no sabe, da 10. ¿Cómo? ¿Pero qué está pasando acá? Bueno, en otros experimentos, como ven ahí, el 60% de la gente dio 20% o más, cuando podría haber dado 1. Acá está pasando algo muy interesante. La gente no es así, no tiene, llamémoslo, aunque no nos desagrada esa palabra, no tiene ese egoísmo racional, calculador, homo economicus, ¿no? No somos así. Y no nos debería extrañar, porque la verdad es que si fuéramos así y la cooperación fracasara, porque cada uno persigue su propio interés, la vida social sería imposible. Nosotros hoy lees las noticias y te espantás porque decís, el mundo anda re mal porque ISIS mató a 200. Está bien, sí, esa es la noticia. Pero la otra noticia vendría a ser que hay otros 7.000 millones de personas que salieron hoy a la mañana de su casa y cooperaron con los demás. ¿Y cómo se explica eso? Si cada cual podría haber hecho la suya propia y no pensar en los demás y qué sé yo, y sin embargo no ocurre así. Nosotros hemos venido y nos conocimos, convivimos estos días, no nos peleamos, no nos insultamos, bueno, no sé, vamos a ver, discutimos, pero digamos, nada de eso, convivimos, no nos chocamos, no nos escupimos, no sé, nada de eso. ¿Y por qué? ¿En virtud de qué? Bueno, esto es lo que empieza a descubrir la economía experimental y dice, bueno, acá hay cosas para analizar. Por ejemplo, acá hay otro, un juego de la confianza, que se llama también, yo puse así porque se llama juego de public goods, es decir, de generar bienes públicos, o de dilema del prisionero. Son este tipo de juegos. Entonces, fíjense, lo voy a explicar. Uno
Este es el jugador 1, recibe 20. Tiene estas opciones. O reparte con el otro, son dos jugadores, ¿no? Él recibe 20. O reparte 10 y 10, o le pasa al otro jugador los 20. Cuando le pasa al otro jugador los 20, esta suma se duplica y se puede repartir 15 para uno y 25 para 2, o el 2 se lleva todo, y este no se lleva nada. Entonces fíjese cuál es el dilema que se presenta. Yo tengo 20, podemos repartir 10 y 10. Pero si te paso los 20, y se duplica y por ahí te lo llevas todo. Entonces, si yo sé que vos sos económicamente racional, yo tendría que pensar, yo te paso los 20 y vos te llevas los 40. Y yo me quedo con 0. Entonces, para que eso no ocurra, yo tengo que venir acá. Y pierdo los beneficios de la cooperación social, porque nos quedamos con 20, 10 cada uno. Eso sería lo que diría el individuo, a lo que haría el individuo maximizador. Cae la cooperación porque yo supongo que vos maximizando te vas a llevar los 40. ¿Qué es lo que dice el ejemplo? El 50% viene acá y el 75% viene acá. ¿No hace? En otros casos, como ven, el 75% va al nodo 2, recíproca, digamos, y como vamos a ver ahora, mucho más si se puede castigar al que traiciona. O sea que esto es bastante interesante. Resulta que el individuo no somos así, lo cual al mismo tiempo es una buena noticia, digamos, para todos nosotros. Vamos a otro. Esta es Elinor Ostrom, la única mujer que obtuvo el Premio Nobel de Economía. Y entonces hizo este juego, por ejemplo. Los participantes, como dice ahí, tienen que invertir anónimamente. Y tienen estos distintos tipos de inversiones. Pueden invertir a una tasa fija por cada moneda invertida, o a una tasa variable según el tamaño del grupo. Es decir, a nosotros nos dieron todo un dinero. Si todos vamos a la misma inversión, el rendimiento de la inversión es más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, ¿no? Ahora, si va uno poquito solo, el rendimiento de la inversión es muy alto. Entonces, como ven acá, si son pocos es alto el retorno, pero cuantos más es menos retorno, incluso negativo. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta mujer? Hizo una primera ronda y todos quisieron obtener el rendimiento variable más alto, pero como jugaron muchos, terminaron perdiendo dinero. Se llevaron el 21% del máximo posible. Y esto era un juego en el cual invertían anónimamente. Pero ella dijo, bueno, ahora ok, vamos a repetir el mismo juego, pero ahora con una conversación en el medio. Es decir, ahora vamos a hacer el juego y en el medio del juego yo les digo, tienen 2 minutos para conversar entre sí. Y 2 minutos se encontraron, el resultado con 2 minutos de conversación sube a 55%. Y con una comunicación repetida, es decir, luego de cada inversión conversemos, 73% del resultado. Castigo solo, sin conversación, no es tanto. Pero conversación y castigo del que no cumple el acuerdo, 93% del resultado. Es decir, la gente, en la medida que pueda dialogar y que pueda ponerse de acuerdo y controlar el cumplimiento del otro, o incluso castigarlo, obtiene altos rendimientos de la cooperación. Vamos a más. Este es un gráfico sobre juegos de dilema prisionero repetidos. Y acá lo que tenemos es una comparación de cuando el juego es de una sola vez o cuando el juego es repetido. Es decir, el juego de una sola vez es, me toca un juego de estos con vos y nunca más. Y después con él y nunca más. Y después con otro y nunca más. Son juegos separados, no los veo más. Pero en el otro me toca con vos y después con vos de nuevo y después con vos de nuevo. Ese es un juego repetido. Fíjense la diferencia de los resultados. Estos son, como dice acá, el one shot. Esto es un juego de una sola vez. Es curioso que así todo, siendo un juego de una sola vez, aportan, digamos, aportan y ponen algo en el pozo. Pero cuando hay la expectativa de que la jugada va a ser repetida es mucho más. Y el resultado es mucho más alto.
Y algo que tiene que ver con lo que dije ayer sobre los juegos, es que cuando está la expectativa de que el juego va a terminar, el aporte cae, porque ya el juego se acaba. Pero curiosamente no cae a cero. Hay gente que todavía sigue poniendo algo, incluso en la última jugada cuando el juego se termina. Interesante también. Parece que la cooperación tiene fortalezas, digamos, tiene mecanismos además que hemos desarrollado para fortalecer la cooperación y para que funcione. Esto también es importante, tiene que ver con la importancia de la reputación. Acá, como dice ahí, el jugador tiene que señalar el mínimo que aceptaría, y si no, ninguno se lleva nada. Es como el juego que hice con él, el del ultimátum, ¿no? En las primeras 10 rondas se da a conocer a todos la reputación del otro. Es decir, vos te enterás que hizo el otro en el juego anterior, ¿no es cierto? Vas conociendo su pasado. Cuando ya te dicen de entrada que se va a conocer la reputación, ya los aportes son más altos. Y cuando no hay información de tu pasado, los aportes son más bajos. Pero mire cómo cambia. Esto es con reputación, anónimo, cae. Y esto es al revés. Anónimo primero, con reputación. Es decir, el simple hecho de conocer cómo actuó el otro en el pasado ya hace que vos de entrada, ya no es solamente saber cómo el otro actuó, sino que vos ya tenés un incentivo a actuar distinto porque querés construir tu propia reputación. Entonces ya empezás a actuar diferente, sabiendo de que la reputación está en juego. Otro más. No solamente la gente busca su reputación, sino que además premia a los donantes. Entonces, por ejemplo, como dice ahí, las personas donan más a quienes más han donado antes. Le dan más. En la misma situación, aquel que viene con una reputación de donador recibe más por parte de los otros. Y más aún lo recibe cuando tu propia reputación puede mejorar por el hecho de haberle dado. Entonces acá tenés cómo va creciendo lo que dan en relación a lo que los demás han dado. Cuanto más dan, más a su vez es el aporte. O cuando más han dado, mejor reputación tiene, más dinero dan. Bueno, este es el juego de confianza, el mismo que vimos antes, el de los 10 que se pueden dividir, de los 20 que se pueden dividir 10 o 10 o duplicarse, repetidas veces. Entonces, si se juega repetidas veces, las contribuciones tienden a caer si no hay castigo. Tienden a caer. ¿Por qué? Y porque si no hay castigo, de pronto hay algún vivo que quiere abusar. Pero que cuando hay castigo posible, las contribuciones suben a los niveles más altos. Y esto coincide un poco con lo que le decía ayer, que esas estrategias, cuando comparan estrategias de juegos, la estrategia de siempre cooperar no es buena. No es buena porque no castiga al depredador. Entonces tiende a desaparecer del juego. Y esto en cierta forma está como confirmando esto. Si no hay castigo, la cooperación o algún tipo de represalia o algo, alguna sanción al que no coopera, entonces la cooperación se debilita y cae. Y además, lo que ocurre es que la sanción, acá no hace falta ver nada más que la tendencia, la sanción es más alta cuanto más se ha desviado de lo que se piensa que es la contribución que correspondería, ¿no? Entonces acá hay dos tipos de juegos, uno que es también anónimo o no anónimo, y se ven las diferencias, pero las tendencias son iguales. Cuanto más se han desviado, por ejemplo, de la media de 50 y 50, más lo castigan, ¿cierto? Y además es muy importante también para la vida en sociedad que ese castigo muchas veces es un costo, tiene un costo. Y la gente, la pregunta es, ¿está dispuesta a asumir ese costo? Porque todos sabemos eso, las normas
es muy bueno cuando la gente participa en su cumplimiento. Y todos ponemos ese ejemplo, no sé si ustedes también, pero allá sí, pero ¿viste cómo es? Vos vas a Alemania y tirás un papelito y vienen y te dicen, señor, acá se le cayó algo y hay alguien controlando la norma. Bueno, en algunos países es costoso porque haces eso y el otro puede reaccionar mal, ¿viste? Y no, o sea que el imponer el cumplimiento voluntario de una norma y ese castigo social puede tener algún costo. Pero bueno, acá vienen, parece haber algo así como que tenemos un instinto para castigar. Entonces han hecho este experimento, por ejemplo. 3 personas, A, B y C. A y B, el mismo, reciben una cantidad de 100 y A decide cuánto darle a B, ¿no? Es el mismo juego del ultimátum, el primero que vimos. Pero C, ahora que hay un tercero, recibe 50 euros, digamos. Y puede usarlos para castigar a este si piensa que este no hizo una buena propuesta, ¿sí? Y no gana nada con castigarlo porque no se lleva ningún dinero. Pero a él le dieron 50 y le dicen, mira, si vos pensás que lo que le ofreces es injusto, vos podés castigar. Y cada uno que pongas, él pierde 3. Bueno, que si A transfiere 0, entonces C está dispuesto a gastar 14,5 para castigar en un 43%, ¿no? O sea, está gastando su propio dinero para castigar a este por no haber compartido en una forma que él entiende es más o menos como justa, proporcional o como ustedes llamen. Está dispuesta a poner ese dinero y gastárselo en un castigo. Y vos decís, ¿para qué se va a gastar la plata en un castigo? Bueno, eso es lo que la gente hace, ¿no es cierto? Está dispuesto a gastar hasta 14 de los 50 que le dieron para generar un castigo de 43. Y este gráfico es interesante porque, por ejemplo, este es los cuadraditos es lo que los receptores, o sea, B, creían que era una repartición justa, digamos. Y los rombos es lo que los que podían castigar estuvieron dispuestos a invertir para obtener este castigo. O sea que es bastante parejo. Aquellos terceros que estaban mirando coincidían con el receptor en cuanto a lo que merecía recibir por alguna circunstancia. Bueno, también hay otro más. Por ejemplo, este es como el ultimátum. Entonces, A tiene que establecer el porcentaje que va a tomar de B, ¿sí? Y B es informado de esto y puede destruir parte de su ingreso. Si destruye todo, A no recibe nada. Es decir, si B destruye todo lo que tiene, A no recibe nada. Si destruye parte, A recibe el porcentaje de esa parte. Bueno, ¿qué es lo que ocurre normalmente? B destruye el 50% cuando el otro se quiere llevar más del 80%. Le pareció excesivo. ¿Te querés llevar el 80%? Prefiero destruir 50% y que se pierda eso, que nadie lleve nada, pero lo que estás haciendo no va, ¿no es cierto? Y esto, bueno, es mayor para cuando hay tomas de más del 80%, si el ingreso es sobre todo fruto del esfuerzo, y para tomas del 80%. Es decir, que son mecanismos de sanción social cuando se ve a alguien que parece que no está cooperando. También hay castigos cuando abusan a otros. Entonces este es un juego de castigo a terceros. Hay 3 jugadores. A y B juegan el juego del dictador. Ese ya lo vimos, ¿no es cierto? Yo te ofrezco algo y vos lo tenés que aceptar y chao. A recibe 100 y 50 y C recibe 50. Y cada unidad que use es un castigo de 3 para el otro. También lo mismo, ¿no? Entonces casi no hubo un castigo cuando A compartía la mitad. No había ningún castigo. Si el castigo era, si lo que repartía era menos del 50, el 60% castigaba. Y mayor era el castigo, cuanto menos compartía. Y si C, a su vez, era receptor en otro juego, castigaba más. ¿A sabía que había castigo? Sí. Acá otro más. Acá en este experimento se les da la opción a los jugadores, a los participantes, si quieren participar en un juego con castigo o sin castigo. ¿Querés ir a uno en el cual se puede castigar o no se puede castigar? Bueno, al principio el 63% eligió sin castigo. Sin castigo. Aportaban el 37% acá.
Quienes eligieron castigo aportaron el 64%. Ahora, con el tiempo, todos se pasaron a los juegos con castigo. Y las contribuciones en esta cayeron a cero. Es decir, la gente de pronto se empezó a dar cuenta, sin que le hayan dicho nada, que tenemos que ir a un juego con castigo, porque si no en el otro caen las contribuciones y no se comparte. La gente prefirió eso. Ahora, este es otro que se hizo esos juegos de dilema del prisionero en 16 países. Y es interesante porque acá empiezan a jugar cosas que vamos a ver mañana, a ver si tienen en cuenta cómo influyen factores culturales o de otro tipo. Y acá lo que hicieron fue lo mismo, todos ponen, se duplica y se reparte, es el mismo que hemos visto antes. Y entonces, fíjense que en algunos casos, en algunos países, como dice ahí, se castiga al que pone poco. Esto es el nivel de castigo a los que ponen poco. En casi todos los países. Ustedes no ven las ciudades, pero yo leo algunas. Boston, Melbourne, Nottingham, St. Gallen, China, Chengdu, Zúrich, Bonn, y si acá de abajo, Muscat, Atenas, Riad, Sumara, Minsk, etc. En general hay mucho castigo cuando se aporta poco. Más acá todavía en estas ciudades, ¿no? Pero además acá hay castigo a los castigadores. Hay como venganza a los castigadores. En estas sociedades de acá abajo resulta que el experimento muestra que se la agarran con el que castigó, mientras que acá nada, casi nada, ¿no? Con lo cual son en cierta forma una muestra de la diferencia que hay en cuanto a lo que hablaba alguien, mencionaba creo que Juan Ramón hoy respecto a esto que llamamos capital social, normas cívicas, etc. Acá hay capital social, normas cívicas, acá no hay, porque esto lo destruye, porque si vos te dedicas a castigar al que está controlando la cooperación, entonces debilitas la cooperación social. Bueno, ¿qué más hay de acá? ¿Los castigos monetarios o no monetarios? Se han hecho experimentos en cuanto a los dos funcionan, pero a la larga funcionan más los monetarios, realmente. Es un poco, yo pensaba hoy, por ejemplo, los muchachos que como ayer estuvieron de farra, de fiesta, llegan tarde, ¿no? Podemos hacer de dos tipos de castigo. Uno es, te vi, entraste tarde, y otra es decirle, mira, ¿sabes qué? Por cada hora de retraso, 50 euros, ¿viste? ¿Sabes cómo llegan todos puntuales, rápidamente? O sea, que parece que son como bien efectivos ese tipo de castigos, ¿no? Pero es cierto que también depende del ambiente, como dice ahí, los monetarios son más eficientes con no conocidos, con personas que no tenés un trato personal, y los otros son más eficientes con aquellos que tenés algún tipo de relación social. Muy bien, además, a ver qué sigue ahora. Muy bien, fíjense cómo van más experimentos que van castigo o comunicación. ¿Cuáles son las cosas que mejoran la cooperación entre la gente? O tal vez las dos. Entonces este experimento hizo 3 tipos de comunicación. La gente podía conversar para ponerse de acuerdo en estos juegos, podría conversar cara a cara, podía conversar por chat o podía simplemente indicar cuánto iba a poner. Y los resultados fueron, cuando es cara a cara, el 96% del óptimo se alcanzaba. Cuando era chat, bajaba a 81%. Y menos en la otra, ¿no es cierto? El castigo acá no agregaba mucho en este caso, pero estaba claro que la comunicación directa personal superaba a la comunicación indirecta y desde ya superaba algún otro mecanismo. El simple hecho de conversar y estar en contacto y mirarse, digamos, ya mejora los resultados de la cooperación. Y también, esperen, tengo algo ahí para ver. También en este otro que hizo un test acerca de, bueno, había 4 situaciones distintas. Se podía ser anónimo y un participante individual, y se obtenía el 34% de la cooperación. O se podía ser anónimo, pero te habían dicho que pertenecías a una comunidad, y ahí el aporte subía a 55%. Después te decían, van a saber quién vos sos, pero sos un participante individual, y ahí el aporte subía al 68%, y después te decían, van a saber quiénes sos, pero aparte formás también parte de una comunidad, y el aporte subía al 77%. Es decir, que acá esta cosa de anonimidad o notoriedad
ser un individuo, formar parte de un grupo, todo este tipo de cosas, digamos, aumentan las contribuciones voluntarias y los aportes voluntarios para cooperar en si lo tuviera que decir más técnicamente, tendría que decir en la provisión de un bien público, por ejemplo, o sea, la provisión voluntaria de un bien público. Bueno, pero imponer un castigo de ese tipo, como dije, puede tener sus costos. Lo podríamos llamar económicamente también como los costos de transacción. Por eso acá les voy a traer ahora una parte de una serie de Netflix que hemos discutido mucho en mi casa. La serie termina mal, pero a mí me fascinó cómo la tecnología en el futuro puede resolver estos problemas de castigo social de ciertas conductas. Acá va el tráiler de la serie. En este mundo donde estamos tan ensimismados en nuestras cosas, es fácil perder de vista lo que es real. Lo que importa. ¿Conoces nuestro programa de personas influyentes? ¿Me admitirían en el programa? No, no lo harían. Necesitas en torno al 4,5. ¿4,5? Debido a su puntuación actual, está restringida a la flota Super Ahorro. Si nos fijamos en los números, su arco de popularidad es muy sólido, con una trayectoria muy fuerte. Veamos su esfera de influencia. Cambiaré esto. Buena periferia. Yo era un 4,6 antes. Vivía para eso. Empecé a decir lo que quería cuando me daba la gana, lo soltaba de golpe. A la gente no le gusta eso. ¡Que te jodan! ¡Que te jodan el miércoles! ¡Que te jodan por Navidad! Hay mucho que hacer, pero 4,5 es muy factible. La serie en Netflix, Black Mirror, son episodios separados acerca de cuál es el impacto de la tecnología, pero no en el superfuturo, dentro de 15 o 20 años. Y aunque de pronto no sale del todo de ahí, es un mundo en el cual lo mismo que pasa en Uber, lo mismo que pasa en Airbnb o en eBay, todos estamos calificados. Y en este momento ustedes estarían con el celular poniéndome nota mía acá y mi promedio iría 3,2, 3,3. Todos están calificando todas las conductas de los demás. Claro, esta mujer en la serie le va muy mal, porque le sale todo mal y termina arruinando su vida más o menos. El capítulo es muy bueno, pero lo que plantea es un fenómeno que bueno, no parece estar de pronto tan lejos de llegar, porque ya nos hacen calificar a todos, ¿no es cierto? Subís a Uber, calificas a qué conducta, que el otro te califica a vos, y eso se puede convertir en el futuro en un fenómeno, mecanismo de control social. Mirá, no nos gusta, vos sos un antisocial y te ponemos 0, y nadie va a querer interactuar con vos si vos no... Es cierto que al mismo tiempo ahí lo que está planteado es el otro escenario, ¿no es cierto? Estás tan dependiente de lo que te ponen los demás que ya no tenés ni una personalidad propia, no existís. Pero la verdad que, aunque sea como para analizar eso como mecanismo de control en el futuro, parece algo interesante, porque reduce el costo de castigar al que no cumple con una norma social. Porque ahora vos no tenés que ir a enfrentarlo y decir, está mal lo que estás haciendo, y a lo mejor el otro reacciona mal. Ahora simplemente pasás con el celular, tic, te pongo un 0 y chao. Y mucho más fácil, reduce ese costo. Pero bueno, son todos mecanismos que en el futuro, digamos, que incluso van a ayudar y fomentar a la cooperación voluntaria. Bueno, esto es obvio también. Hay juegos que se han hecho, y cuanto más extendidos los juegos, mayor es el nivel de cooperación. Es decir, cuanto mayor cantidad de jugadas, esto es fácil, y lo decía también la teoría de los juegos, ¿no es cierto? Que si vos estás en una relación de una sola vez, no tenés tanto incentivo a cooperar, pero si estás en una relación repetida, y eso los experimentos lo prueban, en la vida diaria también ocurre, ¿no es cierto? Les contaba, creo, a los chicos en alguna de las comidas, imagínate que vos vas a comer a un restaurante en Manhattan, y en Estados Unidos vieron que hay una costumbre de dejar propina, ¿no es cierto? Y vos estás ahí y decís, propina, pero si yo no vengo más acá, este tipo no me ve nunca más, imagínate, ¿para qué? Además sí, me paro y me voy.
podrías hacer eso, pero ¿pensarías lo mismo con el mozo del restaurante que vas a almorzar todos los días, bajás de la oficina y él te está esperando y te dice, ¿qué tal, Carlos? Acá, lo de siempre, Carlos, acá está su lugar, se lo guardé, y bueno, le vas a dejar propina, estás en una relación... Entonces eso lleva a otro tipo de incentivo. Así todo lo que muestran los experimentos es que la gente va a Manhattan y deja propina, siendo que no va a volver nunca más a verlo a ese tipo y a ese restaurante. ¿Y por qué hace eso? Parece ser no racional económicamente, y sin embargo la gente lo hace. Tal vez la respuesta de por qué la gente lo hace va a estar en la de mañana, que va a ser la de... Siempre dejo un... Yo soy como la serie, veo Netflix, y es que en el próximo capítulo, ¿viste? Viene la respuesta, y después al final de la próxima dejo una, pero para el año siguiente. ¿Te imaginas? Ya, sí, claro, bueno. Entonces, en fin, esto es un poco lo que han ido... ¿Cómo venimos de tiempo? Venimos bien, pero no sé si tengo más porque... ¿Cuánto más? 5 minutos, bueno. En fin, esto un poco la idea era demostrarles a ustedes todo el trabajo que se está haciendo. A mí me parece interesante. No son autores, aunque Vernon se lo dedicara a Hayek, no crean que son austríacos en ese sentido, para quienes les interesa la economía austríaca. Hay mucho cuestionamiento en los austríacos respecto a este tipo de metodología en la economía, y que yo en buena medida comparto. ¿Y qué dirían los austríacos respecto de eso? Dirían que el verdadero experimento es el que ocurre ahí en la calle. Es el que hacen los emprendedores y es el que hace la gente comprando, vendiendo. Eso es lo que hay que ver, no escenarios montados de un experimento con 20 personas o estudiantes, etc. Lo que hay que estudiar es lo que hace la gente ahí, cuando produce, cuando compra, cuando vende, etc. Eso es lo que nosotros nos dedicamos. Pero este tipo de cosas, bueno, está bien, no está mal. Tampoco veo que desvíen la atención hacia lugares que no positivos, digamos, o negativos, etc. No hay demasiada carga en eso, y creo que están haciendo algunos aportes que son súper interesantes. Y además, para que ustedes tengan una idea de cómo florece esto, un simple pequeño dato. Yo estoy suscrito a algunas listas que te hacen llegar los últimos papers que aparecen en internet por tema, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estoy suscrito a la de teoría de los juegos y estoy suscrito a la de economía experimental. Me llegan 25 papers por semana de esto. Esto es hay un mundo de acción acá académica. No tengo tiempo de verlos desde ya. Veo los títulos, veo un poquito los contenidos cuando encuentro alguno que se refiere a esto, porque la verdad que hay experimentos y juegos de cualquier cosa. Yo me refiero nada más que a estos de cooperación voluntaria, porque fíjense que en cierta forma la conclusión de esto es, la teoría de los juegos nos dijo que incluso ese individuo egoísta y que maximiza utilidad, incluso ese, en juegos repetidos y siguiendo las mejores estrategias, termina eligiendo estrategias de cooperación. Y ahora yo vengo a decir que además con la economía experimental, además no solamente no es así de egoísta, además es mucho más cooperador de lo que el modelo racional económico asume. Y todos tenemos una predisposición a cooperar, que es en cierta forma, y muchas veces es un poco como girar la rueda y no descubrir nada nuevo, es volver a Adam Smith. Es la empatía de Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales. Es eso, simplemente eso, ¿no es cierto? Y precisamente todo esto lo presenta Vernon Smith. Yo tal vez podría enviar, si quieren, después y recomendar. Tiene un artículo que se llama Las dos caras de Adam Smith, en el que hace una introducción a la economía experimental, presentando algunos de estos tipos de juegos y tratando de explicar qué somos, egoístas o altruistas. ¿Qué somos? Parecía haber un dilema en Adam Smith, porque en un libro dice que tenemos simpatía por los demás, y en el otro que perseguimos nuestro propio... ¿Qué somos? Y es lo que dice, somos las dos cosas. Somos las dos cosas, en distintos ámbitos. En el vínculo impersonal, entonces buscamos simplemente perseguir nuestro interés personal, pero va a ser en nuestro interés personal colaborar con los demás. Y en los vínculos más cercanos, de la familia, etcétera, tenemos simpatía. No hacemos intercambios de dinero, hacemos intercambios de favores.
Y eso es lo que mantiene las relaciones que tienen mayor contenido personal. Son esas dos cosas. Y es lo que viene probando entonces la economía experimental. Pero de nuevo creo que confirma el hecho de que, y ahora para el debate, digamos, de que hay un análisis teórico que podría confirmar la existencia de un mundo anarcocapitalista. Ahora, si va a ocurrir eso se lo digo mañana. Muchas gracias.